Durante años, el nombre de Alejandro Montoya fue sinónimo de éxito y poder. No era solo un empresario visionario, sino una figura admirada en los círculos más exclusivos, alguien cuya sola presencia parecía elevar el prestigio de cualquier lugar al que asistiera. Su imagen aparecía con frecuencia en eventos de lujo, en portadas brillantes de revistas de negocios y en entrevistas televisivas donde hablaba con seguridad y carisma. A los 39 años, Alejandro había alcanzado lo que para muchos hombres sería un sueño imposible de tocar, una fortuna sólida construida con determinación, un prestigio indiscutible ganado con años de decisiones estratégicas y la atención casi reverente de todo aquel que se cruzaba en su camino. En las conferencias, los aplausos lo recibían antes incluso de que comenzara a hablar. En los salones de gala, las miradas lo seguían mientras avanzaba, impecablemente vestido, con esa postura erguida de quien conoce su valor. Patrocinaba espectáculos internacionales, se reunía con personalidades influyentes y era invitado a cenas privadas donde se decidían alianzas millonarias. Sus viajes eran tan frecuentes como lujosos. Cruzaba océanos en camarotes de primera clase, disfrutaba de la vista del amanecer desde la cubierta de un crucero de gala y brindaba con copas de cristal bajo cielos extranjeros. Era un hombre acostumbrado a hoteles de 5 estrellas, a cenas con chefs renombrados y a codearse con figuras del arte, la política y la economía, pero, a pesar de todo ese brillo exterior, detrás de la imagen perfecta y calculada se escondía algo que no podía comprar ni con su fortuna ni con su influencia. Un vacío profundo. Un silencio interior que ni las fiestas, ni los viajes, ni los aplausos conseguían llenar. Porque, en medio de tantos rostros sonrientes y conversaciones interesadas, Alejandro sabía que no había nadie que lo mirara sin esperar algo a cambio, soltero, y con una lista de romances que jamás lograron sobrevivir al ritmo implacable de su ambición. Alejandro parecía vivir en un desfile constante de rostros nuevos. Había tenido relaciones con mujeres hermosas e inteligentes, pero siempre se encontraban con el mismo muro. Su vida giraba en torno a los negocios, y su corazón, aunque capaz de sentir, parecía no tener tiempo para sostener nada duradero. En los eventos, estaba siempre rodeado de conocidos, admiradores y aduladores que reían de sus comentarios y celebraban sus logros. Parecía un hombre eternamente acompañado, pero cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, quedaba solo. En la penumbra que seguía a cada triunfo, lo aguardaba una soledad silenciosa y persistente, como una sombra fiel que se sentaba a su lado incluso en los momentos más gloriosos. Era una soledad que no dependía de la ausencia física de personas, sino de la falta de vínculos verdaderos. Ni los viajes, ni las fiestas, ni los contratos millonarios llenaban ese espacio. Sus padres, las únicas personas con las que podía haber mantenido un lazo genuino, vivían lejos, en otro país. El tiempo y la distancia habían enfriado el contacto, y aunque se comunicaban en fechas importantes, no era suficiente para borrar la sensación de vacío. Desde fuera, su vida parecía perfecta, una historia de éxito sin grietas, un ejemplo de triunfo personal. Pero dentro, Alejandro llevaba un invierno permanente, una sensación de que algo esencial le faltaba, algo que el dinero, el reconocimiento y el poder jamás podrían ofrecer, hasta que, sin previo aviso, lo impensable ocurrió. Fue como si la vida, cansada de sostenerlo en la cima, decidiera ponerle un freno abrupto. En medio de viajes apresurados, reuniones de alto nivel y cenas que se alargaban hasta la madrugada, su cuerpo empezó a enviar señales que ya no podía ignorar, un cansancio que no desaparecía con el descanso, un dolor persistente en lugares que antes ni notaba, una sensación extraña de que algo profundo no funcionaba como debía. Al principio, lo atribuyó al estrés. Decidió seguir con la agenda, posponer los chequeos, convencerse de que su resistencia habitual lo sacaría adelante. Pero las molestias aumentaron. Una mañana, mientras se preparaba para abordar un avión hacia Europa, el mareo lo obligó a sentarse, con la respiración agitada y las manos temblorosas. Fue entonces cuando aceptó hacerse exámenes más exhaustivos. Los resultados fueron un golpe seco, una sentencia que no admitía apelación, cáncer avanzado, silencioso e irreversible. No había margen para la negación. El médico, con la voz grave y pausada, le explicó que la enfermedad había progresado sin dar señales claras, y que el tiempo, ese recurso que Alejandro siempre había sabido manipular a su favor, ahora estaba fuera de su control. La vida, que antes lo celebraba con luces y aplausos, comenzó a desvanecerse en un silencio casi solemne. Los viajes se cancelaron, los eventos quedaron en manos de otros, y él mismo se apartó de los círculos sociales que lo habían acompañado durante años. Se retiró a su mansión, cerrando las puertas como quien baja el telón y se queda solo.
en el escenario vacío, no quería hospitales llenos de rutinas impersonales, ni miradas cargadas de lástima. Rechazaba las visitas motivadas por la curiosidad disfrazada de afecto. Lo único que buscaba era la presencia discreta de alguien que pudiera cuidar de él sin invadir su espacio, alguien capaz de acompañarlo en silencio, con respeto y sin falsedades. Fue entonces, en medio de aquel retiro voluntario y del silencio que llenaba cada rincón de la mansión, cuando Raquel apareció. Una mañana gris, el eco de los pasos de alguien desconocido resonó en el camino de piedra que conducía a la entrada principal. Tocó la puerta con suavidad, como si intuyera que dentro habitaba alguien que había olvidado lo que era recibir visitas. Era joven, pero su belleza no era de esas que buscan llamar la atención. Tenía un rostro sereno, enmarcado por gestos pausados, y en sus ojos se adivinaba una madurez que solo se forja atravesando pruebas difíciles. No había ostentación en su presencia, vestía de manera sencilla, sin joyas ni artificios, y eso mismo la hacía destacar. Era como si todo en ella transmitiera calma. Cuando Alejandro la observó por primera vez, percibió algo distinto. No era solo una candidata para un empleo, era alguien cuya sola proximidad parecía suavizar la atmósfera, disipar el peso invisible que colgaba sobre la casa. Sus manos, finas pero firmes, llevaban el lenguaje silencioso de quien sabe cuidar. Movimientos precisos, toques medidos, una mezcla exacta entre ternura y seguridad, lo que empezó como un acuerdo práctico, un empleo para ella, una necesidad cubierta para él, pronto comenzó a transformarse. Raquel no solo cumplía con las tareas de cuidado. Su presencia marcaba los días, les daba estructura, y sobre todo, los llenaba de una compañía silenciosa que permanecía incluso cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Sin pretenderlo, se convirtió en la única figura estable en medio de los días grises de Alejandro. Las jornadas empezaron a entrelazarse con una rutina silenciosa, casi ritual. Cada mañana, Raquel recorría la casa con pasos suaves, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de llegar a la habitación principal. Allí, preparaba la medicación con precisión milimétrica, comprobaba horarios, ajustaba dosis y programaba alarmas para no dejar margen al olvido. Su voz era baja y tranquila, y aunque hablaba poco, transmitía más calma que cualquier discurso alentador. Durante las fiebres, se mantenía a su lado como una guardiana invisible. Pasaba largas horas sentada en una silla, observando cualquier cambio en su respiración, controlando la temperatura, humedeciendo un paño para aliviar la frente ardiente. Si la noche era especialmente dura, no se movía de allí. Sus ojos, atentos incluso en el cansancio, parecían decirle que no estaba solo. Había noches en que el frío que traía el dolor se apoderaba de su cuerpo, un frío que no se mitigaba con mantas ni calefacción. En esos momentos, guiada por un impulso natural y sin pensarlo demasiado, Raquel se sentaba en el borde de la cama y le tomaba las manos, o se quedaba junto a él hasta que el temblor remitía. No era un gesto aprendido en manuales de enfermería, sino un instinto puro, humano, que rompía la barrera entre cuidadora y paciente. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo buscara, Raquel comenzó a convertirse en algo más que un apoyo físico. Era una presencia que traía calor en medio del invierno más crudo de su vida. Una chispa silenciosa que, cada día, devolvía un poco de luz a los últimos días de Alejandro, recordándole que todavía había algo por lo que valía la pena. Abrir los ojos cada mañana, con el paso de los días, comenzaron a aparecer pequeños destellos de vida que parecían escapar al dominio implacable de la enfermedad. Eran instantes breves, pero tan auténticos que rompían la monotonía del dolor. Una tarde, Raquel entró en la sala con un viejo violón colgado a la espalda. Se sentó cerca de la ventana, donde la luz dorada del atardecer dibujaba sombras largas sobre el suelo, y comenzó a deslizar suavemente los dedos sobre las cuerdas. Las notas, cálidas y melancólicas, llenaron la mansión con un sonido que parecía limpiar el aire, como si las paredes mismas respiraran al compás de la música. En otras ocasiones, la risa, ese sonido que hacía tanto no visitaba la casa, volvía a escucharse. A veces nacía de un comentario inesperado, otras de una anécdota simple, pero siempre traía consigo una ligereza que contrastaba con el peso de los días. Alejandro, que había olvidado cómo se sentía reír sin esfuerzo, se sorprendía a sí mismo sonriendo, dejando que por unos segundos la enfermedad quedara en un segundo plano. Entre ellos, la complicidad creció sin que nadie la nombrara. No necesitaban palabras para entenderse. Bastaba una mirada para que Raquel supiera si él estaba cansado, si quería compañía o si prefería silencio. Bastaba un gesto mínimo para que él notara que ella estaba preocupada y respondiera con una calma silenciosa.
Era una conexión invisible, como una raíz subterránea que se fortalecía cada día, agarrándose con fuerza a un terreno que no necesitaba testigos, y así, casi sin que se dieran cuenta, aquella relación discreta pero constante se volvió imposible de ignorar. Lo que había comenzado como un acuerdo profesional se había transformado en algo que trascendía las etiquetas, algo que ni la enfermedad podía opacar. La verdadera unión entre ambos se selló en una fecha imposible de olvidar, el 40º cumpleaños de Alejandro. Era un día que, en otras circunstancias, habría celebrado con exceso y ostentación, pero esta vez, a pesar del peso invisible que la enfermedad imponía sobre sus hombros, eligió hacerlo de una manera distinta, aunque igual de elegante. Decidió abrir las puertas de su mansión y, por una noche, devolverle al lugar la vida y el bullicio que hacía tiempo no conocía. La preparación comenzó días antes. Los pasillos se llenaron de flores frescas, las lámparas de cristal fueron pulidas hasta brillar como diamantes y el aroma a cera recién encendida impregnó el aire. La mansión se vistió con globos azules y blancos, suspendidos en racimos, que caían desde el techo y bordeaban la escalera principal. Eran los colores que habían marcado su infancia, tonos que le recordaban las mañanas soleadas en la casa de sus padres, y que todavía guardaba en el corazón como un amuleto personal. La noche de la celebración, la entrada se iluminó con antorchas y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire incluso antes de cruzar la puerta. Empresarios influyentes, figuras públicas, socios de larga data, todos estaban allí, luciendo sus mejores trajes y sonrisas. Entre ellos, en un rincón discreto, estaba Raquel. Había optado por un vestido sencillo que resaltaba su elegancia natural, sin competir con el brillo de las joyas ajenas. Mantenía las manos unidas frente a ella y una expresión tranquila, intentando pasar inadvertida en aquel mar de miradas evaluadoras, pero Alejandro no estaba dispuesto a que quedara en la sombra. En un momento de la velada, hizo una pausa en las conversaciones, se dirigió al centro del salón y dejó que su presencia reclamara la atención de todos. Habló brevemente, agradeciendo la presencia de los invitados, y entonces, en un gesto que rompió con la formalidad habitual, buscó a Raquel con la mirada y la hizo acercarse. Sin palabras grandilocuentes, pero con una claridad absoluta, la situó ante todos como una presencia esencial en su vida. Fue un acto que, más que cualquier declaración, dejó claro que ella ya ocupaba un lugar irreemplazable en su historia, poco después de aquella noche en la que la había presentado ante todos. La propuesta de matrimonio llegó como una sorpresa inesperada, sin preámbulos ni largas conversaciones previas. No hubo planes meticulosos ni discursos ensayados. Fue un momento simple, casi íntimo, nacido de una certeza que Alejandro ya no podía seguir guardando. Miró a Raquel y comprendió que, en medio de su vida marcada por plazos y negocios, había encontrado algo que escapaba a cualquier calendario, un amor que no necesitaba tiempo para justificarse. Raquel, al escuchar su petición, no midió los días que podrían quedarles ni intentó buscar certezas en un futuro incierto. No calculó los riesgos, ni pensó en la fragilidad de su salud. Su respuesta nació del corazón, impulsada por un sentimiento que no dependía de promesas a largo plazo, sino de la verdad profunda que sentía en ese instante. Era un sí que no se apoyaba en la duración, sino en la autenticidad. La boda fue el reflejo de sus dos mundos opuestos, entrelazados por decisión propia. La opulencia dorada que había acompañado siempre a Alejandro se manifestó en la majestuosidad del lugar, en los arreglos florales que colgaban como cascadas y en el brillo tenue de las lámparas de cristal. La sencillez luminosa que Raquel traía consigo estaba presente en cada detalle personal, los colores suaves de las flores, la calidez de las miradas sinceras y la ausencia de ostentación en lo que realmente importaba. En un mismo altar, bajo la mirada de quienes los conocían de cerca, sellaron un propósito común. Sabían que no sería el tiempo el que definiría su historia, sino la intensidad con la que elegirían vivir cada día juntos. Para ellos, cada instante compartido valdría como una vida entera. Alejandro fue un esposo atento y profundamente afectuoso, un hombre que, aun con el peso de la enfermedad sobre sus hombros, encontraba la forma de llenar los días de Raquel con gestos que hablaban más que cualquier palabra. Cada semana, sin falta, llegaban flores frescas a la casa, lirios, rosas o jazmines, cuidadosamente dispuestos para perfumar el aire y recordarle que la belleza seguía existiendo incluso en los tiempos más difíciles. En las madrugadas frías, cuando el dolor lo mantenía despierto, se giraba hacia ella y la envolvía en un abrazo lento, como si en ese contacto pudiera protegerla de todo. Su amor se expresaba en los detalles más pequeños, una taza de té preparada con sus propias manos en una tarde gris, una mirada de gratitud silenciosa al recibir su ayuda,
o una sonrisa que nacía solo para ella cuando el resto del día había sido agotador. A pesar de que el cáncer seguía avanzando con pasos firmes e inevitables, Alejandro no dejó que la enfermedad definiera cada momento. Para él, cada día junto a Raquel era una oportunidad de vivir, no de esperar el final, pero la batalla tenía un desenlace ineludible. Los médicos lo sabían, y en el fondo, él también. Llegó el momento en que las fuerzas comenzaron a apagarse como una llama que se consume lentamente. Y cuando el final se presentó, lo hizo de la forma más suave posible, en silencio, mientras dormía, tal como lo había deseado tantas veces. No hubo dolor en ese instante, solo la calma de quien se despide en paz. Raquel, sostenida por el abrazo incondicional de su familia, sintió el golpe de la ausencia, pero también el consuelo de haber estado allí hasta el último suspiro. Encontró fuerza en los recuerdos que habían construido juntos y en la certeza de que lo había acompañado hasta el final, no como cuidadora, sino como la mujer que él había amado profundamente. La herencia, fruto de años de esfuerzo y decisiones calculadas, se repartió con justicia entre los padres de Alejandro y su esposa. No hubo disputas ni tensiones, todo estaba previsto, como si él hubiera querido asegurarse de que, incluso en su ausencia, todo quedara en orden. Para Raquel, más que un beneficio material, fue una muestra final de cuidado y consideración. Sin embargo, permanecer en la mansión se volvió imposible. Cada pasillo, cada mueble, cada rincón estaba impregnado de recuerdos, el eco de su voz. En el salón, el olor de las flores que él solía enviar, la sensación de que, en cualquier momento, podría aparecer entrando por la puerta. Con el corazón dividido entre la nostalgia y la necesidad de seguir adelante, Raquel tomó la decisión de vender la propiedad. Eligió un hogar más modesto, con paredes aún sin historia, donde el silencio no pesara como en la vieja mansión. Pasaron los meses en una rutina tranquila, hasta que un día, una sensación inesperada cambió el ritmo de todo. Primero fue un ligero mareo, después un cansancio inusual. Al principio pensó que era consecuencia de los últimos tiempos de estrés y duelo, pero una visita al médico confirmó lo impensable: estaba embarazada. La noticia la dejó en silencio, con las manos apoyadas sobre el vientre, como intentando asimilar que allí, en lo más profundo de ella, crecía una nueva vida. No lo había planeado, pero lo sintió como un milagro, un último regalo que la vida le entregaba en nombre de Alejandro. Era como si una parte de él hubiera decidido quedarse, como si su historia no hubiera terminado realmente, sino que se transformara en algo que continuaría viviendo a través de ese hijo. 6 meses más tarde, cuando la vida de Raquel comenzaba a encontrar un frágil equilibrio, surgió en su camino Isaac, medio hermano de Alejandro. Se habían cruzado una única vez, en una ocasión lejana y fugaz, durante un cumpleaños donde apenas intercambiaron un saludo cordial. Él vivía en el extranjero y su relación con Alejandro había sido esporádica, marcada más por la distancia que por la cercanía, pero el destino, con su manera silenciosa de entrelazar historias, lo trajo de vuelta. Al enterarse de la situación de Raquel y de que llevaba en su vientre la última herencia viva de su hermano, Isaac decidió acercarse. No llegó con grandes gestos ni discursos, sino con una presencia tranquila, un apoyo que no buscaba protagonismo. Su compañía era discreta pero firme, apareciendo en los momentos en que ella más lo necesitaba, sin tener que pedirlo. Cuando llegó el día del parto, Isaac estuvo allí. En el pasillo de la clínica, aguardó con paciencia, caminando de un lado a otro mientras las horas se estiraban con la lentitud de los momentos importantes. Y cuando finalmente escuchó el llanto del recién nacido, entró para encontrar a Raquel exhausta pero con los ojos brillantes. Se acercó y le tomó la mano, sosteniéndola mientras ella abrazaba por primera vez a la hija que había concebido con Alejandro. En ese instante, la vida y el recuerdo se unieron en un solo latido. La pequeña llevaba en su mirada la promesa de un futuro nuevo, pero también la huella invisible de un padre que ya no estaba. Isaac lo entendió sin palabras, y desde ese momento, supo que su lugar sería permanecer cerca, no solo como familia, sino como un pilar que ayudaría a sostener lo que Alejandro había dejado atrás. Con el paso de los meses, aquella relación que había nacido del respeto y la gratitud comenzó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible al principio. Las conversaciones que antes giraban en torno a asuntos prácticos se hicieron más largas, llenas de confidencias y recuerdos compartidos. Los silencios dejaron de ser incómodos y se transformaron en pausas cálidas, donde una simple mirada bastaba para comunicar más que cualquier palabra. Lo que en un inicio había sido un apoyo mutuo en tiempos de fragilidad se convirtió, de manera natural, en un nuevo capítulo de sus vidas. Isaac no solo era un protector para Raquel y la niña. Poco a poco,
Se convirtió en su compañero de días tranquilos, en su refugio cuando las noches se llenaban de nostalgias, en el impulso que la animaba a seguir construyendo. La cercanía creció como una raíz profunda, firme y silenciosa, que un día, sin que se dieran cuenta, floreció en amor. Finalmente, decidieron sellar esa nueva etapa con un matrimonio sencillo pero lleno de significado. No hubo lujos desmedidos, porque lo que celebraban no era una ostentación, sino la certeza de haberse encontrado en el momento justo, después de tantas pérdidas y aprendizajes. Raquel caminó hacia el altar con una serenidad que solo poseen quienes han conocido la dureza de la vida y han aprendido a valorar la suavidad de la calma. Volvía a sonreír con plenitud, y en esa sonrisa se reflejaban todas las batallas superadas. Porque un corazón tan puro como el suyo es una joya rara, y solo el tiempo y el dolor tienen el poder de pulirlo hasta revelar su verdadero brillo. Raquel, finalmente, había encontrado la felicidad que siempre mereció, y esta vez, era una felicidad que sabía cuidar.